Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Muy buenos días, amada familia, bendiciones para todos en este nuevo día. Vamos a continuar con nuestro estudio de las mujeres en el ministerio de Jesús. Y hoy vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas. Y les voy a invitar a que vayan abriendo su Biblia, porque vamos a estudiar a una mujer que tampoco la Biblia registra el nombre, pero que nos deja una enseñanza bastante fuerte, ¿verdad? Les voy a invitar a que entonces tomemos nuestras Biblias, tomemos nuestros cuadernos y nos adentremos en la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, el capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. La palabra de Dios dice: Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos de sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La palabra de Dios entonces hoy nos habla acerca de una mujer, acerca de la mujer encorvada. Vamos a entrar un poquito en contexto. Jesús estaba enseñando en la sinagoga. A nosotros no se nos puede olvidar que la mujer siempre fue desplazada del Evangelio. Al inicio decíamos que la mujer no tenía acceso a la educación y mucho menos podía entrar a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Entonces seguramente podemos decir que esta mujer estaba desde afuera de la sinagoga viendo a Jesús y escuchando, no estaba dentro. Los judíos eran muy celosos con esto. No podían entrar las mujeres hacia la sinagoga y sentarse como cualquier otra persona, eran desplazadas. Esta mujer me imagino que desde afuera escuchaba y veía las enseñanzas de Jesús. Y mientras Jesús enseñaba en el día de reposo, entonces Jesús vio a esta mujer. Jesús la vio entre la multitud que la escuchaba y entonces Jesús llamó a esta mujer, porque algo le llamó la atención de ella. Y es que llevaba 18 años enferma. Encorvada. La Biblia dice que llevaba un espíritu de enfermedad durante 18 años. Yo me imagino que a Jesús le llamó la atención porque físicamente se le notaba la fatiga, el cansancio. Se le notaba que estaba enferma. La Biblia dice que ella trataba de enderezarse muchas veces y no había podido. Tanto así que ya se había acostumbrado a esta condición de enfermedad. Lo primero importante que quiero que notemos en este pasaje es que Jesús vio a esta mujer en medio de la multitud. Esta mujer, a diferencia de las otras que hemos estudiado, no fue a Jesús a buscar sanidad. No se acercó a Jesús, sino que se acercó a Jesús porque Él la llamó, porque Él la vio primero. Y lo podemos ver en el versículo 12. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta es la primera diferencia que vemos de las otras mujeres que hemos estudiado. Esta mujer no fue en busca de sanidad hacia Jesús. Ella estaba desde lejos apartada, escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué esta mujer no buscó sanidad en Jesús? Seguramente porque se había acostumbrado a vivir enferma. Ya no buscaba sanidad porque creía que ya no tenía cura. De alguna forma no buscaba sanidad porque sabía que había aprendido a controlar su situación, ya había aprendido a vivir con eso. Y aunque ella no haya buscado sanidad en Jesús, cuando Jesús vio, sabía que necesitaba sanidad. Aunque ella ya no la pedía, aunque ella ya no la había buscado, Jesús sabía que ella necesitaba sanidad. Entonces cuando Jesús le llama, le dice: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ojo con el versículo 13, puso sus manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La segunda diferencia que vemos aquí con respecto a las otras mujeres que hemos estudiado es que Jesús tocó a esta mujer.
Ninguna de las otras mujeres que estudiamos anteriormente fue tocada por Jesús. En algunas ocasiones, algunas mujeres fueron a tocar a Jesús, pero en esta ocasión es Jesús mismo quien decide tocar a esta mujer. Y entonces vemos que esta mujer queda maravillada, y una vez que fue tocada por Jesús, entonces se pudo enderezar y fue libre de ese espíritu de enfermedad. Y ahí mismo en el versículo 13 termina diciendo que ella pudo glorificar a Dios después de ser libre de ese espíritu de enfermedad. Miren que esta mujer estaba ahí escuchando nada más la enseñanza de Jesús, pero con un propósito, y es que a Dios no se le escapa nada. Cuando esta mujer creyó que ya no encontraba cura, que ya no había esperanza para su futuro, aparece Jesús, la llama delante de él y con un toque puede darle la sanidad que durante 18 años no había encontrado en ningún otro lugar. Les mencioné que Jesús enseñaba en una sinagoga el día de reposo, y por ahí aparece alguien que le dice, bueno, tú tienes 6 días para sanar. Y ellos saben, todos los enfermos saben que durante sus 6 días pueden venir acá al templo y ser sanos. Y Jesús le dice, ¿por qué son hipócritas? Si en el día de reposo es verdad que los judíos acostumbraban a no hacer nada y dedicarse exclusivamente al Señor, ¿verdad? O a las cosas del Señor. Paradójicamente ellos estaban molestos porque Jesús había sanado en un día de reposo. Y Él les dice, hipócritas, si su buey o si su asno tiene sed en el día de reposo, ustedes van y lo desatan y le dan algo de beber. ¿Cómo esta mujer puede ser menos importante que esos animales? Eso era lo que Jesús les estaba tratando de decir. A pesar de que Jesús sabía que en el día de reposo ellos tenían que guardar absoluta tranquilidad de todas sus actividades, Él puso por encima del día de reposo la vida y la sanidad de esta mujer. Porque tuvo misericordia de ella, porque se compadeció de ver su estado, el estado en el que había estado durante tanto tiempo. Y entonces aquí Jesús les muestra que una vida puede ser mucho más importante que el día de reposo. Seguramente nosotros podemos estar acostumbrados también a vivir con alguna enfermedad, así como esta mujer. Esta mujer se había acostumbrado a vivir con ese espíritu dentro. Se había acostumbrado a vivir enferma, con tristeza, se había acostumbrado a vivir fatigada, cansada. Tal vez nosotros hoy en día nos hemos acostumbrado a vivir así, con alguna enfermedad física, con alguna herida en el corazón, tal vez con tristeza, con inseguridad, con temor. Y nos hemos acostumbrado, tanto así que ya ni siquiera buscamos sanidad en Jesús. Podemos estar escuchando sus enseñanzas, pero creer que ya no necesitamos sanidad. Pero en esta mañana Jesús a través de su palabra nos muestra que necesitamos sanidad. Que aunque hayan pasado tanto tiempo guardando eso dentro de nuestro corazón y en nuestra alma, hoy Dios sabe que necesitamos sanidad. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que esta mujer no pudo glorificar a Dios sin antes ser libre de ese espíritu, sin antes ser libre de la enfermedad. Usted y yo no podemos ser libres para glorificar a Dios sin que antes Él, con un toque, en ese cara a cara, en ese encuentro personal con Él, haya sanado aquellas heridas de nuestro corazón, haya sanado aquellas enfermedades físicas y en el alma que nos están impidiendo glorificar su nombre, adorarle con sinceridad, con transparencia. En esta mañana Jesús nos está mostrando que a través de un toque de su presencia, por más profunda que sea la herida, por más tiempo que lleve la enfermedad en nosotros, con un toque de su presencia podemos ser sanos. Y entonces tendremos la libertad para acercarnos delante de Él, para glorificar su nombre, su grandeza, su majestad. Le invito hoy a decirle al Señor, muéstrame aquellas cosas que en mi corazón, en mi alma o en mi cuerpo aún están arraigadas durante tanto tiempo. Y tal vez me he acostumbrado a vivir con ellas. Esas cosas que me han estado impidiendo disfrutar con libertad de tu presencia. Qué bueno, amada familia, que podamos estudiar aquellas mujeres que nos dejan grandes enseñanzas. Sus nombres no eran necesarios, pero esas enseñanzas que nos dejan después de haber tenido ese cara a cara con Jesús, hoy calan en lo más profundo de nuestro ser. Les invito a que continuemos mañana con esta serie, Las mujeres en el ministerio de Jesús. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.